Hola amigos de YouTube, yo soy Samuel de The Geek World y estoy aquí con un nuevo video. Esta vez les traigo una nueva serie al canal. Esta será una serie semanal y la misma la estaré subiendo todos los lunes al canal. La misma consistirá en narrar las historias de Calimán, el hombre increíble. Trataré de traerlas todas o casi todas las historias que este personaje tenga, y trataré de traerlas en un orden cronológico. Aunque considerando que el personaje cuenta con más de 1000 historietas en las cuales se encuentran una gran cantidad de historias independientes, es probable que no narre todas las historias, y en cambio me concentre en las más interesantes o mis favoritas. En esta serie de videos narraré capítulo por capítulo, teniendo un capítulo semanal y en ocasiones especiales con 2 capítulos por semana. Espero que les guste la idea de esta serie de videos, y si es así los invito a que dejen su like y se suscriban al canal para llegar a más gente con mi contenido. Para iniciar esta sección en el canal, iniciaré con la primera historia de Calimán, tanto en radio como en las historietas. Esta es titulada Profanadores de tumbas, y la misma tiene un total de 10 números, los cuales van desde el número 1 hasta el número 10 de su publicación original. Y ahora sí, tras haber explicado en qué consistirá esta serie, iniciemos con el primer capítulo de Los Profanadores de tumbas. Iniciamos esta historia viendo cómo dos personas tratan de apuñalar a Calimán. Aquí logramos ver cómo uno de estos le dice a su compañero: está inconsciente y no puede defenderse. ¿Acaso podrá Calimán detener el puñal que hundirán en su corazón los profanadores de tumbas? Después de ver esta pequeña introducción nos dirigimos con el profesor Douglas Farrell en Londres, quien se encuentra hablando con Sarur, un joven por cuyas venas corre sangre de la nobleza del antiguo Egipto. Aquí vemos cómo el profesor dice: es inútil, creo que jamás encontraré la clave de estos papiros egipcios. A lo que Sarur le responde: es la primera vez que lo veo desalentado, profesor Douglas. ¿Quiere decir que olvidará sus planes? ¿Dejaré inconclusa la investigación de la tumba del faraón Rames III? No, Sarur. Pese a los obstáculos, seguiré trabajando hasta encontrar el papiro Rames III, la tumba de los reyes. ¿Será el lugar secreto donde fue enterrado Rames III? Isis y Amon-Ra protegen el recinto. Cruzaré el umbral aquel por cuyas venas corre sangre real de Rames III. ¿Qué has dicho, Sarur? ¿Has pronunciado la leyenda escrita en estos papiros? ¿Sabes la clave que desentraña este misterio? Tal vez, pero debo callar. La muerte ronda. A usted le debo mi educación, profesor. Gracias a su ayuda pude viajar de Nefris, mi ciudad natal, a Londres. Conocí las costumbres y las leyes de Occidente para luchar por mi raza. Serás un moderno dios egipcio, el cual buscará la salvación de su pueblo. Le revelaré un secreto. En Nefris vive un anciano descendiente de la dinastía Rames. Es bondadoso y su palabra es sabia. Su nombre es Tabor. Tabor. Como el médico del rey es embalsamador de cadáveres. Cuando Tabor muera, los papiros de Rames pasarán a manos de Nila, su hija primogénita, y si ella muriese, Yasaf, su hermano menor, sería el único poseedor de tan valiosos documentos. Nila espera mi regreso, y nos casaremos, pero me temo que Tabor se negará a descubrir la tumba de Rames III. Yo le haré comprender que el mundo necesita de ese descubrimiento. Y justo en ese momento, Jane, la hija del profesor, llega, y la misma dice: traigo unas cartas para Sarur. A lo que Sarur le responde: deben de ser de Nila, mi prometida. Pero, ¿qué es esto? Estas son las cartas que escribí a Nila hace un año, y todas me las regresan. Calma, Sarur, quizás es un error del correo. Tal vez la aldea ha sido arrasada. Sí, eso puede ser. Los chacales del desierto. ¿Es posible que existan aún esas hordas de salvajes y asesinos? Las palabras de Sarur resultaban ciertas. A miles de kilómetros de Londres, en el desierto, los beduinos atacaban indefensas aldeas. No lejos de ahí, dos jinetes avanzaban. Aquí vemos cómo estos conversan y dicen: mira, Saif, los chacales del desierto atacan una aldea. Atacan a quien no puede defenderse. Haré caer sobre ellos toda la justicia de Amon-Ra. Pero son muchos. ¿Qué podrás hacer? Amon-Ra me protegerá. Él es justiciero. Levanta los ojos al cielo y sé testigo de mi poder. Y en ese momento el sol se oscurece. Alá nos proteja. El día se hace de noche. Ha bastado un ademán para que el sol se oscurezca, Saif. ¿Quién eres, Saif? ¿Un demonio o un dios de omnipotentes poderes? Solo sé que te llamas Calimán. No temas.
En ese momento los beduinos habían suspendido su furioso ataque, temerosos de aquel fenómeno en el cielo. Ali Faraf y sus beduinos huían presos de terror. El dios Sol Amon-Ra se oculta para dejarnos en tinieblas. Huyamos de su furia. Después de ver eso, vamos con Calimán y su acompañante, el cual dice: mirad, los beduinos temerosos huyen al desierto. Sí, huyen y al momento las tinieblas desaparecen. Pero dime, ¿de qué poder te vales, Calimán, para hacer del día la noche y que con un deseo tuyo vuelva la luz? Has sido testigo de un eclipse en pleno desierto. Solo es eso, un eclipse. ¿Eclipse? ¿Eclipse solar? Eclipse solar. Nunca tan oportuno como ahora, soy sincero contigo. Apura, que debemos llegar antes del anochecer al puerto Alfa. No, Said, Dios, no podré separarme de ti, Calimán. Eres omnipotente. Será tu esclavo este humilde rata del desierto. Agradezco tu lealtad, pero no es posible. Toma estas monedas por guiarme a través del desierto. Seguiré solo. Y así, después de esta plática entre ambos, Calimán decide seguir solo por su camino. Sí, así lo haré. Si así lo ordenas, Said, nunca te olvidaré, y que la paz de Alá sea contigo. Sea pues, si así lo deseas, que Alá sea contigo, Hassan. Y esa misma noche, el fiel criado árabe pregonaba el suceso tras volver a la civilización. Por la gloria de Alá y la paz de Mahoma, juro que fui testigo y acompañé al dios del desierto, el hombre llamado Calimán, que hizo del día la noche. El sol ardiente del desierto se tornó en tinieblas presagiantes. No se rían, es el dios Calimán, no se rían. En ese momento un hombre se le acerca al árabe, el cual le dice: yo creo en tus palabras y me interesa la historia que has relatado a estos incrédulos. Habla y dime, ¿quién es Calimán? ¿Dónde lo has dejado? Contesta. Partió hace unas horas rumbo a Suez, pero ¿por qué te interesas por él? Y justo en ese momento, Ali Farah funde su daga en aquel pobre infeliz. Que los perros del infierno devoren tu alma. Toma. Que Alá me... Y lejos de ahí, en Londres, Sarur, el egipto, se paseaba nervioso en la biblioteca del profesor Douglas Farrell. Sarur, profesor Douglas, ¿ha averiguado algo? No muchos detalles, pero telefónicamente logré comunicarme al Cairo. Dicen que un tal Ali Faraf con sus beduinos ha estado aniquilando a las aldeas civiles en el Bajo Nilo. ¿Y qué saben de mi aldea? No pudieron darme datos precisos. La comunicación a esas tierras está interrumpida. Debo partir inmediatamente. Nila, su padre y toda mi raza corren gran peligro. Poco después de eso llega Jane, la hija del profesor Farrell, quien dice: buenas noticias, papá. Entérate del contenido de estas cartas. ¿Cómo? Pero esta es la autorización del gobierno inglés para iniciar la expedición a Nefris. Nos llevarán a descubrir la tumba de Rames III. ¿Y cuándo partimos? Lo más probable es que salgamos mañana, hija. Comunícaselo a Sarur, que está en el jardín. Se alegrará mucho. Y mientras tanto, Sarur, el noble egipcio: soy culpable de la desgracia de mi pueblo. Fui tan cobarde y necio en abandonarlos cuando el peligro más los acecha. Dioses de Egipto, dadme el valor para hundir esta daga en mi pecho. Alivia con mi muerte la desesperación del pecado de traición. Y así, poco a poco, acerca el filo de la daga a la altura de su corazón. Gruesas gotas de sudor surcaban su frente, pero justo en ese momento la voz de Jane lo hizo reaccionar. ¡Sarur! ¡Sarur! Y así la daga tembló en su mano y cayó pesadamente. ¡Sarur! ¿Qué iba a hacer usted? Pero... esa daga. ¿Es usted tan cobarde para buscar la muerte como único recurso? Déjeme solo, Jane, se lo ruego. Solo sé que debe luchar por lo que ama, por su novia Nila, su patria, y más ahora que mi padre ha recibido la autorización del gobernador para iniciar la expedición hacia Nefris. ¿Qué dice usted? Saldremos mañana mismo. ¿Lo oye usted? ¡Mañana! Sus palabras me hacen renacer nuevas esperanzas, Jane. Me dejé llevar por la impotencia y la desesperación. Y mientras esto ocurre en Londres, muy lejos de ahí, Calimán dormía en el desierto cuando una cobra se desliza hacia él, pero afortunadamente su fino oído lo hizo percibir el deslizamiento del reptil, un poco tarde quizá. Cualquier movimiento podría costarle la vida, pero su poderosa mirada se clava en los ojillos de la cobra,
y así el odioso enemigo empezó a quedarse inmóvil, para finalmente ser tomada del cuello por Calimán. Hipnotizada. Acabaré contigo. Gracias a mi poder hipnótico estoy con vida, y en una aldea perdida en el desierto, cerca de la frontera egipcia y del Sudán, Nefris era atacada por los sanguinarios beduinos. Aquí vemos como uno dice: te tomaré como esclava y viajaremos juntos por el desierto, pero para eso debo hacerte enviudar primero. Tened piedad de nosotros, Señor. Toma, la misma tierra que en Sandras te cegará. Y así, de un fuerte golpe, el esposo derriba al bandido, que es atropellado aparatosamente por el caballo de otro de sus compañeros. El odioso Ali Faraf capta lo sucedido y abate traicioneramente al infeliz. ¡Ah, perro infeliz! Al ver aquella cobardía, la mujer se acerca rabiosa al buitre del desierto, y como si fuera un perro es rechazada por el cobarde asesino. Y poco después de eso, Ali Faraf entra a una humilde tienda. ¡Ah, comida! Mis hombres tienen hambre. Por favor, mi abuela está enferma y es todo lo que nos queda. Piedad, señor. Después de entrar, el asesino abate de un solo tajo a la infeliz anciana, sin importarle las súplicas de su nieta, una clara muestra a la inhumanidad de este hombre. Alá te destruirá, asesino. Calla, necia. Ahora no sufrirás más contemplando la agonía de tu abuela. Debes agradecérmelo. Toma, come. No desperdicies tu juventud y tu comida. Come y olvídala. Alá tenga piedad de ti. Cuando te canses de llorar, entiérrala. Que Alá te tenga en su seno, abuelita. Y después vemos cómo Alí sale de la tienda y dice: deben proveerse de todo. De aquí no nos iremos hasta encontrar al viejo Tabor. Este asqueroso parece saber algo sobre Tabor, gran Ali Faraf. Habla, miserable. Habla ahora, jamás lo harás. ¿Dónde está Tabor? La expresión de aquel miserable, a la vez que indefenso, era rebelde, y solo miraba fijamente a su verdugo. Rápidamente atizaron una fogata con propósitos criminales. Cuando todo estuvo listo, tendieron unas brasas de fuego en la línea. ¡Habla! Dime dónde se esconde el viejo Tabor, o empezarás a caminar sobre esas brasas. ¡Necio! Comienza a caminar, pues. Aquellos débiles y miserables pies empezaron a achicharrarse. Los gritos de dolor desgarraban su garganta. Aquello era la diversión favorita de los criminales del desierto. Dominado por el dolor, el infeliz cae mientras el verdugo lo azota. ¡Levántate, perro necio! ¡Levántate o te haré trizas! ¡Traigan las espinas! Le limpiaremos los tímpanos del oído. Aquel infeliz fue sujetado y grandes espinas fueron traídas. Aquí está, noble y poderoso Ali Faraf. Cualquiera de ellos se prestaba para ser el verdugo. Voy a limpiarte los oídos, puesto que no escuchas al gran Ali Faraf. Pero el fanático mártir no dejó escapar una sola palabra, solo gritaba a causa del dolor. Y mientras aquel desdichado exhalaba gritos de dolor, la tienda del descendiente de Rames III parecía inadvertida. Nila, la hija del viejo Tabor, salía a hurtadillas por agua. Tomó nerviosamente el agua de un barril y llenó su cántaro, y valerosamente llegó a la choza donde su padre se encontraba, pero fue descubierta por Ali Faraf. Una muchachuela. Me recuerda a la bella Nila. Pudiera ser que... El débil perro ha muerto, Ali Faraf. No resistió las espinas y la hemorragia fue fatal. Las aves de rapiña tendrán su festín entonces. No se alejen. He descubierto algo. Quizás encuentre lo que busco y nos haremos muy ricos. Presintiendo el triunfo de su búsqueda, el malvado Ali Faraf se acerca a la choza y pegó el sucio rostro a la pared para escuchar. Debe ser Nila y su padre. Al fin. Pronto estarán aquí, hija. Y tú también serás víctima del cobarde Ali Faraf. Huye, Nila. Hija mía, huye. No, padre. Si es preciso, moriré contigo. Faraf busca que le revele el lugar exacto de la tumba del faraón Rames III, y hará hasta lo imposible por conseguirlo. Mi deber es permanecer a tu lado, padre mío. No puedo abandonarte. Muerto tu hermano Yasaf, tú serás la única descendiente directa de nuestra dinastía, y te harán víctima. Huye, hija. De pronto, los ojos de la bella Nila quedaron fijos, como si viera un fantasma. La bella princesa egipcia tenía frente a ella al despiadado Ali Faraf, y la misma dice: ¡Ali Faraf! ¡Oh, salve, gran Tabor, descendiente de reyes y faraones! Ali Faraf, maldigo el día que te dejé con vida hace años cuando eras un miserable criado en mi casa, donde trataste de matarme a traición,
y pude darte el peor de los castigos, pero te perdoné. Ahora, viejo Tabor, vengo por tu vida. Termina de una vez y deja a mi pueblo en paz. La maldición de Isis caerá sobre tus hijos si abates a mi padre. Sal de aquí, perro asqueroso. Nila, la hermosa Nila, la codiciada Nila, la que siempre he deseado, la que tantas veces observé mientras era bañada por sus esclavas en el río. Déjala, bestia del desierto, déjala. Suéltame. Perro descrecido, ¿cómo te atreves a poner tus sucias manos en mi hija? ¿Y qué puede hacer el viejo Tabor para salvarla estando moribundo? Cobarde, has matado cobardemente a mi hijo Hasaf. Ahora humillas a mi hija. Acaba con mi vida y deja a mi pueblo vivir en paz. Escucha, viejo Tabor, tú guardas un secreto de ancestros. Eres el único que sabe el lugar exacto de la tumba de Rames III. Quiero ese secreto. El papiro de Rames para llegar hasta la cámara mortuoria. Jamás. ¿Lo oyes, Ali Faraf? Jamás. Nunca profanarás los restos de mis antepasados. Tu hija será vendida en un mercado de esclavos, condenada a servir toda su vida a un desconocido. ¿Qué te parece, Tabor? Aún así, jamás sabrás el secreto. Jamás. Antes que el sol se oculte te arrancaré el secreto. Lo juro por Amon-Ra. Saciados del libertinaje y el crimen, los beduinos se divertían viendo las peores torturas causadas al viejo Tabor. Entre lastimeros gritos de dolor, poseídos de una fiebre criminal, todos aprobaban aquel cobarde martirio. Sus gritos de dolor laceran el corazón de su bella hija Nila, y en un arrebato de desesperación: «Por piedad, Ali Faraf, deja a mi padre en paz. Seré tu esclava, lo juro. Seré como un perro fiel toda mi vida, te lo juro». El viejo Tabor es testarudo, bella Nila. Se libraría de eso si confesara el secreto de la tumba de Rames. Él no lo hará. Lo sé, no lo hará. Sin embargo, tú puedes convencerlo y salvarlo del tormento. Oh, por piedad, te lo pido, te lo suplico. La hermosa egipcia, presa del dolor de ver a su padre, corrió hasta donde él se hallaba, y cubriéndolo con su cuerpo, con gran ternura le suplica: «Basta, piedad para mi padre, piedad». No, no supliques, no implores misericordia a cobardes. Déjalos concluir su obra, hija. Padre, revela el secreto, por favor, sálvate de la muerte. Jamás, jamás, hija. Y en las polvorosas calles, el cuerpo sin vida del viejo Tabor yacía para ser devorado por los buitres. Lejos de ahí, en la hermosa ciudad del Cairo, el profesor Douglas Farrell, su hija y el egipcio Sarur, recién llegados. ¿Ha averiguado algo? Nada, Jane. No tiene ninguna noticia sobre Nefris. Las comunicaciones están interrumpidas. Perdone, me parece que yo puedo darle información sobre Nefris. ¿Quién es usted? Calimán. No. Calimán besa con delicadeza la mano de Jane mientras Sarur se impacienta. A los pies de usted, señorita. Mi nombre es Calimán. ¿Dice usted tener noticias de lo sucedido en la aldea de Nefris? Así es, caballero, y no pueden ser más desalentadoras. Todo el sector comprendido entre el desierto de Nubia y la ciudad de Deudur, en los límites con Sudán, es víctima de los ataques de las tribus beduinas. Esas tribus están comandadas, según tengo informes, por Ali Faraf. ¿Y Nefris? ¿Qué sabe usted sobre ella, Calimán? He podido constatar que todas las aldeas han sido arrasadas. ¿Cómo es posible que todavía existen esas hordas de asesinos? ¿No se puede solicitar ayuda al gobierno, señor Calimán? En el desierto, señorita, subsiste aquel que conoce todos sus secretos, y en eso los beduinos son maestros. Si su viaje obedece a inquietudes de investigaciones científicas o arqueológicas, deben desistir. Debo informarle que yo... Lo sé. Usted es de Nefris. Pero ¿cómo lo supo? El caballero tiene en el dedo índice un anillo que muestra el escarabajo sagrado. No hay duda que es de la antigua nobleza de Nefris. La llegada del profesor Douglas los interrumpe. Jane, Sarur, todo está arreglado. Nos dan permiso para las investigaciones. Veo que no estaba yo tan equivocado, profesor Farrell. ¿Usted me conoce? Es usted famoso por sus expediciones. Mi nombre es Calimán. Agradezco su opinión y lamento que tengamos que despedirnos, pero no se preocupe, que volveremos a encontrarnos. Tierra adentro, Ali Faraf y los buitres del desierto acampan,
Un nuevo personaje está entre ellos, Eric von Kroffen. Brindemos por el más temido beduino del desierto, Ali Faraf. Calla, Eric. ¿Qué? ¿Estás en decadencia? ¿Cansado? ¿Será necesario que tus hienas elijan un nuevo jefe? Calla de una vez, Eric. Alégrate que por primera vez una rata del desierto pone sus manos sobre el viejo Tabor. ¿Y qué? ¿Le arrancaste el secreto? No, murió antes de hablar. Lo dicho, estás perdiendo facultades de verdugo. A veces creo que todo es inútil. No me hables de Tabor. Lo veo en todas partes. Murió clavando su mirada en mí. Toma, un trago de ginebra te calmará. No, no. Allí en el cristal de la botella me parece ver los ojos de Tabor. ¡Quítala! ¿Y qué hiciste con la hija de Tabor? Tal vez te engañaron y ella sabe el secreto del papiro de Rames. ¿Dónde está? Yo la haré hablar. Lejos, lejos, su mirada me revelaba a su padre. No podría soportarla maldiciéndome. Miserable hiena asesina, has dejado a la única que podía revelar el secreto. Y mientras tanto en la ciudad, ese es el tipo que está muy enterado de lo que pasó en Nefris. Se llama Calimán. Ali Faraf nos pagará bien si lo eliminamos. Lo seguiremos, escucha mi plan. Y al pasar por una obscura calle, Calimán es sorprendido. ¡Alto ahí! ¿Eh? Quitándose su capa con rapidez, emboza a uno de ellos, mientras el otro lanza su puñal, el cual pasa rozándole. Desarmado el asesino, Calimán lo pone fuera de combate. Los entregaré a las autoridades. Eso crees tú. Y así Calimán recibe un golpe en la cabeza quedando a merced de ellos. Bien, ahora a acabar con él. En el callejón oscuro nadie nos verá. Fue llevado al callejón, y ahí... No lo dejes con vida, dale en el mismo corazón. Así. ¿Acaso podrá Calimán salvarse de una muerte segura? Y bueno amigos, este ha sido el primer capítulo de la nueva serie en el canal, iniciando con la serie llamada Profanadores de Tumbas. Espero que este video les haya gustado y si es así, les agradecería que dejen su like, su suscripción y que compartan el video con todos sus amigos. También estén pendientes al contenido del canal, ya que vienen muchos videos más, no solo hablando de Calimán, sino también de otros superhéroes y de videojuegos. Para no perderse ninguno de estos videos, los invito a que me sigan tanto por mi cuenta de Instagram personal, donde podrán ver más de mi día a día, como por la cuenta de Instagram del canal, donde día a día estoy publicando las noticias geeks más importantes en el mundo. Y ahora sí, sin mucho más por decir, yo soy Samuel, y esto es The Geek World. Nos vemos hasta la próxima.